Hola. Hola, hola. Un segundito, Peter, ya voy a empezar a transmitir, nada más que no sé por qué no se ve mi video, pero bueno, ahí debería de estar saliendo. Eh, pues muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta tercera sesión del ciclo de conferencias sobre Tortuga Laúd para conmemorar el aniversario número 20 de Cutzari. Ajá. Bueno, antes de comenzar a presentarles a nuestro invitado de hoy, les quiero recordar que para la sesión de la siguiente semana, eh, vamos a tener la proyección de un cortometraje, La creación del mundo, y un largometraje, Siete filos, que nos hablan sobre la relación de la tortuga laúd y la cosmogonía de la etnia seri. Ambas están habladas en serie, y la proyección será vía Zoom en un grupo cerrado. Recuerden registrarse en la liga que aparece aquí abajo para que puedan acceder a la proyección. Y recuerden, todavía hay lugares, así es que también pueden entrar a la página de Kutsari si quieren para registrarse y les podamos mandar una liga el día del evento. Am, Ahora sí, sin más, les hago una muy breve reseña de nuestro invitado del día de hoy. Peter Dutton eh, es líder del programa de genética de tortugas marinas en el Southwest Fisheries Science Center de la NOAA en La Joya, California. Sus intereses de investigación incluyen la evolución, filogeografía, ecología y biología de la conservación de las tortugas marinas. Utiliza la genética y la telemetría satelital como herramientas para estudiar la historia de vida, la migración y el uso de hábitat de las tortugas marinas. Ha estado involucrado en la investigación de conservación de las tortugas marinas en todo el mundo desde 1980, cuando obtuvo la licenciatura en biología en Stirling University, en Escocia. Obtuvo una maestría en ecología en 1988 en San Diego State University y un doctorado en zoología en Texas A&M University en 1995. Recibió una beca postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación en el Southwest Fisheries Science Center de 1995 a 1997 para desarrollar y aplicar enfoques de genética para definir la estructura de las poblaciones de tortugas marinas y realizar la identificación de poblaciones de captura incidental en las pesquerías de tortugas marinas. Peter es miembro del grupo de especialistas de tortugas marinas de la UCN. Actualmente es el editor en jefe de la sección de megafauna marina de Frontiers in Marine Science y participa efectivamente con la red de colaboradores en todo el mundo, en proyectos relacionados con genética de la conservación, la evaluación de poblaciones y la política marina. Es autor de más de 160 publicaciones científicas revisadas por pares. Además, y como broche de oro, Peter Dutton propició el establecimiento de un programa de cooperación binacional entre la NOAA de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Pesca y la Semarnat en nuestro país para el monitoreo estandarizado de la población y el fortalecimiento de las acciones de protección de nidadas en las playas de anidación de tortuga laúd en México. Acción que impulsó decididamente la creación de Cutzari. Esto hace ya 20 años. Así es que Peter es como el papá de Cutzari. Y bueno, entonces, Peter, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que estés con nosotros compartiendo pues, todo tu conocimiento y nos hayas hecho el favor de esta pequeña plática. Te cedo cámaras y micrófonos. Si quieres empezar a compartir tu pantalla, ya lo probamos que todo está bien, pero pues para seguir, ya estamos listos. Sí, a ver, Perfecto. Bueno, pues ¿se los ve? dejo con Peter Udud. Se ve perfecto. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y gracias por invitarme. Es un honor festejar los 20 años de Kutzari con ustedes. Y bueno, gracias, Arturo, que me hayas sacado de mi cueva. Siento que estos últimos años con la pandemia ha sido como una larga hibernación. Y lo siento, mi español es un poco oxidado. La última charla que hizo en español fue en 2019 en Morelia, pero ni modo. Bueno, voy a hablar bueno,
busqué y encontré una playera que pienso es uno de los originales de Kutsari, pero como lo voy a mostrar al fin cuando puedo ver mi cámara para que ustedes lo ven. Voy a hablar de genética, perspectivas sobre biología de Tortuga Laúd específicamente. Y bueno, las cosas que he podido hacer con genética como un herramienta de investigación y otras historias de misterio. Sí, ese acuerdo binacional, no me acuerdo el año preciso, pero fue más o menos en 1998. Es cuando llegué y conocí a Laura. Bueno, la conocí antes, pero ese fue oficialmente el comienzo de la programa binacional en Mexiquillo. Y fue muy impresionante para mí. Y como dijiste, Arturo, ese condujo al nacimiento de Kutsari un par de años después. Bueno, como saben, tortugas marinas tienen un ciclo de vida complejo. Anidan en la tierra, pero viven en el mar. Eso complica la conservación. Sabemos mucho sobre las tortugas en las playas de anidación, pero menos sobre las tortugas en el mar. La telemetría satelital y la investigación genética son herramientas a resolver misterios. Hoy voy a contarles cómo he usado genética para conocer más sobre varios temas. Podemos obtener mucha información de ese pedacito de tejido o de ADN. Los temas que voy a tocar es filografía y evolución, estructura de stock, demografía, y voy a enfocar mucho en los estudios que hemos hecho en resolver el misterio de edad de madurez, paternidad y proporción de sexos reproductores. Bueno, las incertidumbres taxonómicas y las relaciones evolutivas ahora se han resuelto con estudios genéticos. No hay mucho a decir de eso. Usando principalmente información sobre la ADN mitocondrial. Lo más interesante es la historia que está escondida en su ADN, específicamente en la laúd. Podemos pensar que las tortugas laúdes modernas son sobrevivientes, aunque tienen una edad muy larga, casi cientos millones de años, y habían muchas más especies varias especies de laúd. La laúd moderna es la única especie que sobrevivió la última época glacial. Y las poblaciones fueron reducidas al refugio en el Indo-Pacífico. Y lo que pasó es, según lo que he podido sacar de la diversidad en ADN mitocondrial, recolonizaron la planeta del Indo-Pacífico hasta el Atlántico y al oriente, al Pacífico Oriental. Entonces, eso sucedió. Resultó se ve en el ADN mitocondrial que solo es un linaje. Y ese fue un paper que fue mi primer paper que publiqué sobre el tema en 1999.
Se puede anotar que Ana Barragán fue uno de los coautores. Ella estaba haciendo su maestría y vino a mi lab en La Joya. Entonces, lo que encontramos es que ese lineaje pasa hasta un millón de años, donde que fue esa época glacial, la última época glacial, y que eso resultó en un cuello de botella genético. Más recién, la semana pasada, hemos publicado como es un proyecto internacional, the Sea Turtle Genomes Project. Estamos generando secuencias genómicas de alta calidad por todas las especies de tortugas marinas. Es un proyecto que está haciendo por todas las especies vertebradas. Es un gran proyecto. Pero lo que quería... en ese tema que se ve en el gráfico a la izquierda, se ve que la tortuga laúd tiene heterozygosity. La diversidad es muy disminuida comparando a la verde, por ejemplo. Y en la figura a la derecha se ve que la población ha sido mucho más baja durante toda esa época glacial, aunque la de verde ha más aumentado y más flujo. Entonces, todo eso a nivel genómica está no solamente en ADN mitocondrial de ese estudio en 99, pero se ve y tenemos mucho más información con los herramientas genómicos, y ese nos permite una nueva época de estudio con las genomas, las secuencias de referencia ahora. Bueno, ¿cuáles son las otras preguntas persistentes? El stock original de la captura incidental de pesquerías. Brian y Belkis hablaron de todas las amenazas, y unas preguntas prácticas es ¿de dónde viene esa tortuga que está capturado en mi pesquería, por ejemplo? Y bueno, eso era la razón que me emplearon en los años 97, es por el asunto de la captura incidental en Estados Unidos, nuestra pesquería de palangre. Y la pregunta era, bueno, ¿de dónde vienen las tortugas capturadas incidentalmente ahí? Bueno, mi primera tarea como empleo de NOAA era establecer un programa binacional con México. Asumimos que las laúdes en el norte Pacífico, en nuestras pesquerías, vinieron de México. Entonces llegué, trabajé con colegas en las playas anidadoras y sacamos las primeras muestras de las hembras y también del bycatch, de la pesca incidental, las tortugas capturadas ahí. Y hice análisis con ADN mitocondrial, y como ven los colores aquí en el dibujo, pueden ver que los del bycatch y el área de foraje, los colores son muy diferentes. Ese es a decir que había
la mayoría de los haplotipos eran unos misteriosos, no eran los de que se caracterizó las poblaciones en el Pacífico Oriental, en México, en Costa Rica. Entonces, ¿de dónde vinieron? Pues, después de varios años, saqué muestras del Pacífico Occidental y, bueno, pueden ver que los colores son los mismos. Entonces, esa era la respuesta, que el bycatch allá vinieron de Indonesia, en Papua, y después de muchos años de estudios de satélite, de telemetría, confirmamos que la conexión entre de Indonesia y las poblaciones en el West Pacific y que los del Pacífico Oriental de México eran distintos y el comportamiento de foraje era más al sur. Pero lo que no se ve en ese dibujo es que el seguimiento satelital pierde la dispersión y la conectividad de una proporción de juveniles en el Pacífico suroriental. Entonces, abajo a la derecha ahí pueden ver que hay una contribución en la pesca oriental de Chile y Perú de casi 20% vienen de Indonesia, del otro lado del Pacífico. Otras preguntas persistentes. ¿Existe orientación natal, natal homing? Bueno, esa era una de las primeras preguntas y bueno, la respuesta es breve. Sí, estudios genéticos confirman que hay orientación natal. Y eso es importante por la conservación porque protegiendo los nidos y aumentando la producción de crías, se supone que eso resulta cuando ellos maturecen, que regresan a las playas y la teoría es que las poblaciones debían aumentar. Y bueno, sé que en mi vida, mi familia ha tenido una orientación natal a las playas de inhalación. Esa es mi hija, Donna, mi esposa. Y como adulto, mi hija, con 24 años, regresó a su playa de anidación. Entonces, eso sí se sirve. Pasamos a otras preguntas. Y estos son en el enfoque de mucho de la investigación que hagamos ahora. Las preguntas, ¿cuántos machos hay? ¿Y cuál es la edad de madurez? Son dos preguntas persistentes. Hay muchas teorías, pero controversia en sabiendo cuál es la edad de madurez mínimo de laúd. Y hemos comenzado un proyecto a larga escala usando ADN como una huella digital genética de crías para identificar o como marcar individuos. Lo que hacemos es sacar un pedacito de tejido y lo guardamos y ya sacamos el genotipo de las bueno, sacamos la huella genética, digital genética, que es el genotipo de las crías,
Y con esa base de datos comenzamos a monitorear las playas y sacamos el genotipo, muestreamos las hembras neonatas cuando anidan por la primera vez y con la genotipa podemos comparar con la base de datos y conectarlas para ver si fue la cría que ya está maturado y regresando a la playa de anidación. Y bueno, todavía ya hemos marcado como más de casi 70,000 crías y lo marcamos en vivo. Y ya estamos como a 10, 11 años, ya estamos los nuevos resultados. Todavía no tenemos un recaptura directo, pero con un análisis partenesco y sabiendo la historia reproductiva de esa población, hemos podido encontrar evidencia que la edad mínima es 10 años. Entonces, vamos ahora, en estos años estamos viendo con mucho interés. Esperamos que ya vamos a conseguir algunas primeras crías que están regresando 10 hasta 15 años después. ¿Dónde están los machos? ¿Y cuántos hay? Ese misterio. Laura Sarti me contó hace años que ella ha visto machos, laudes, machos ahí cerca de la orilla, enfrente de la orilla en Mexiquillo. Yo nunca lo he visto antes que recién cuando hicimos la captura aquí en California. Y pensé que tal vez no hay muchos, pero esa es la pregunta persistente, el misterio, y ahora sabemos, tenemos unos resultados sobre eso. Bueno, como muchos de ustedes saben, sin cromosomes, no tienen cromosomes sexuales y tienen un sistema de temperatura determina el sexo. Entonces, cuantificando o estimando las proporciones sexuales de la población es importante. Temperaturas calientes, más calientes, producen las hembras y más frías los machos. Cuando comencé, como niño casi, en Surinam, era antes que supimos la determinación de sexo fue por temperatura. Y las prácticas de manejo era de incubir los huevos en cajas. Y fue muy exitoso, produjeron muchas crías, estuvimos contentos que ya tenemos una acción de salvar la UTA en ese país. Y leí los primeros estudios y me puse a poner un poco atención a las temperaturas en las cajas. Y bueno, descubrí que en 84 que no había ningún hembra producida en las cajas. Las temperaturas eran demasiado bajas para producir hembras. Y entonces el temor era que no habían, que tenían demasiados machos. Mis colegas siempre me dicen, bueno, no se necesita machos. Bueno, solamente se necesita uno para sostener las poblaciones. Son las hembras que son importantes.
Y bueno, en esa época, en 84, publicamos ese papel y predijimos que las temperaturas serían demasiado cálidas para producir machos en el futuro, pues, con el cambio climático. Entonces, llegamos al temor ahora, que es que las poblaciones se están feminizando y hay muchos datos, muchos estudios que han descubierto o aclarado que la producción de crías, que las crías tienen un rayo sexual, una proporción que es casi en algunos casos, como en St. Croix, en el Caribe, 100% femenina. Entonces, ese es el temor ahora por el cambio climático. Y bueno, el futuro es femenino. Certamente en todas las playas, todas las investigadoras y los asistentes y en las playas hay un son mujeres. Entonces, ese es algo interesante también. Bueno, ¿cómo se puede conocer cuántos machos hay? Hacer un censo con genética, sin tener que ver un macho. Podemos usar paternidad y hacer el análisis, sacar una muestra de la madre, la hembra anidadora y una muestra de una cantidad de las crías, y comparando los genotipos se puede reconstruir el genotipo del macho, del padre, o padres, si hay paternidad múltiple. Entonces, con ese sistema sacamos en vivo las pedacitos de tejido suficiente para sacar suficiente ADN. Hicimos un análisis y aunque las playas, esa población y en Santa Cruz, en St. Croix, en el Caribe, produce casi 100% de hembras, las crías. Lo interesante es que la proporción reproductiva adulta es 1 por 1, 50-50. Eso era una sorpresa. Y hicimos otro estudio paralelo con el equipo en México para ver si en el Pacífico sucede eso también, utilizando marcadores de SNPs que hemos desarrollado, y queríamos determinar la proporción de sexos reproductivos en esa población en el Pacífico Oriental. Fue un gran esfuerzo con todos los colegas y un equipo internacional, y fue muy exitoso. Lo hicimos en Barra la Cruz por la logística, y los resultados fueron que de los 29 hembras anidadoras, eso en 2017, y los 37 nidos, hemos descubierto que 23 papás, y un caso solamente de paternidad múltiple. Entonces, ese traduce en casi 1 a 1, pero un poco más, una hembra por 0.8 machos.
Entonces, eso era interesante. Lo temor era que no había, igual que por que la arena por muchos años y como se translocó nidos en la playa, los corales, que el temor era que no había machos, pero parece que hay bastante, por lo menos en este primer año. Entonces, por el futuro, queremos seguir, que la pandemia ha puesto mucho pausa en muchas de las acciones, pero me gustaría ahora ver si podemos resumir y tal vez expandir ese estudio con otros playas índice en México y América Central y hacerlo por varios años, porque el snapshot de un año es solamente, tenemos que hacerlo en varios años. Bueno, entonces quería decir eso todo y ver si podemos discutir o si hay preguntas. Y gracias por su atención. A ver. Stop. Muchísimas gracias, Peter. Súper interesante la plática. Déjame irte platicando algunas saludos que te están enviando, porque quiero que sepan que Peter no ve mucho el Facebook. Entonces, te voy a platicar. Eh, bueno, lo ven de varias playas, algunas de las playas donde estamos trabajando, y algunos los ven, pues, con una sola conexión los ven varios, ¿no? Por la dificultad con la que se conectan. Pero bueno, Argelis Ruiz te saluda. Hola, hola. Tortugueros México, saludos a Peter. Laura Sarti también manda saludos. Y Avilén Colín también dice buenas tardes. Eh, Igno Chipa, Carlos Salas, también lo está viendo. Patricia Huerta dice saludos, Peter. Areli Cruz lo está viendo. Mayrica Susano, que es Mayra, que la conoces, dice saludos, Mr. Peter. Desde Tierra Colorada, saludos de Mildred Alpizar y un grupo. Saludos desde Cahuitán también, de Andrés Quintana y Rudy Hernández. Pues todavía no hay preguntas, pero Peter, la semana pasada justamente hicieron una pregunta en la conversación con Brian y Belkis, comentaban sobre los impactos del cambio climático y el manejo de las temperaturas. Y salió una pregunta ahí que me gustaría saber cuál es tu opinión. Ya la respondieron en su momento, pero creo que desde la genética es muy interesante. Que ¿qué era mejor en todo caso, si producir más hembras o más machos? ¿Tú qué pensarías? Bueno, ese interesante. Lo que yo aprendí de toda esa historia en Surinam, que era mi primera experiencia con conservación como un joven, era que es difícil suponer sin saber un conocimiento total de hacer intervenciones. Y para mí, creo que las tortugas, que tenemos que tener en mente que las tortugas pueden adaptar. Y creo que es, bueno, obvio que necesitamos las hembras, pero la pregunta es tener un intermedio, ¿cuántos machos se necesiten? Y lo que es interesante es que estamos viendo con la población adultos que aunque está produciendo muchos crías supuestamente de hembras, y eso no fue
intencionalmente, eso fue porque están calentando las playas, que la población reproductiva hay suficientes machos. Entonces, ¿qué está pasando? Puede ser que tenemos que esperar unos otros décadas, ¿no? 20 años o 10 más años para ver que ya cuando ese ola, ¿no? de crías que fueron producidos tal vez hace 30 años, 20 años, ya están maturando y regresando. Tal vez el dibujo que he presentado ahora es un poco... no hemos esperado suficiente tiempo y que vamos a ver que los machos van desapareciendo. Pero puede ser también que hay la ecología, que tal vez las hembras tienen alta mortalidad, algo que no sabemos todavía y que los machos tienen mejor chance de sobrevivir. Entonces, para mí, lo mejor es proteger las playas, porque también pienso que aunque fisiológicamente el cambio ambiental es demasiado rápido para que las tortugas adaptan e evolúan, pero el comportamiento puede cambiar. Y eso es a decir que tal vez las playas, por ejemplo, en Baja California, sabemos que hay esos laúdes un poco perdidos, ¿no? Que a veces en cuando hay algunos nidos que se pueden, pero es demasiado frío y no incuban, pero están fértiles, es que no desarrollan porque arenas. Tal vez ese es es un ejemplo de exploración, ¿no? De que tiene ese comportamiento de algunos se pierden supuestamente, pero desoben y nada pasa hasta que cambia el ambiente. Y cuando eso pasa, pues esos nidos son exitosos, producen crías, regresan y eso es como la especie se puede tal vez adaptar al clima climático con comportamiento. Entonces, bueno, es una larga respuesta a la pregunta. Yo pienso que si no hay, tendremos que ver las prácticas para producir, para asegurar alta producción de crías y no es malo producir más hembras, pero tal vez tenemos que ver cómo aprovechar de hábitat tal vez que tiene un potencial para colonizar en el futuro. Gracias. Sí, no es una pregunta fácil de contestar porque hay muchas incógnitas, como mencionas, por ejemplo, el índice de sobrevivencia, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, ya hay muchas preguntas que ahorita te voy a leer, pero para seguir con este hilo de la conversación, me gustaría preguntarte justamente si se ha medido el grado de endogamia en las diferentes poblaciones, porque bueno, algo que podrían aportar los machos, pues es justamente variabilidad genética, ¿no? ¿Qué tanto hay? Entonces, no sé si ya hay como un índice que se haya medido en las diferentes poblaciones para saber qué tan endogámicas son. Parece que no te escuché muy bien. De hacer que... ¿Qué tan endogámica es una población? El grado de endogamia. Endogamia. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Endogamia? ¿A ti? Endogamia. Ah, Endogamia. No. sí, ¿no? Ah, sí, ¿qué tanta variabilidad genética hay en una población? Sí.
homozygosis. Sí, sí, sí. Sorry. Sí, lo podemos hacer. Y bueno, lo interesante, como ya que tenemos la información genómica y ese papel, podemos ver ese tipo de cuestión, porque sabemos que pasaron por un cuello de botella y hay menos diversidad en general con la UDES comparando a los otros. Pero, pero lo que vemos, estamos comenzando a ver, es que esos factores, como dices, la diversidad en las pequeñas poblaciones puede influir el éxito de eclosión, por ejemplo. Y siempre hemos pensado, por ejemplo, que el eclosión bajo, éxito de eclosión bajo en la UDES era algo ambiental. Y sí, hay un parte que es ambiental, porque como ustedes saben también, cuando hay más humedad en la arena, se puede aumentar un poco. Pero ahora estamos viendo que hay muchos, en inglés se dice genetic loads, hay mutaciones malos, deleterious mutations, que los machos y las hembras tienen y no sabemos, pero eso, cuando las poblaciones son bajas, ese puede influir cosas como fertilidad y adaptación. Y lo que es interesante es que un otro especie de mamífero marino, la vaquita, que también es muy, ya saben la historia de la vaquita, casi un doceno de animales, es un cuello de botella tremendo, pero sucede que en la genómica de la vaquita no tienen ese genetic load o las mutaciones y se pone, ¿por qué? Porque esa especie ha sido muy poco, las poblaciones y la especie por miles de años. Entonces, por eso todas las mutaciones malos, en inglés se dice purge, se fueron sacados. Y es como un paradox, ¿no? Que eso se tiene que tomar en cuenta, que aunque solo tenemos 20 o 30 vaquitas, si pueden reproducir, van a tener exitoso porque no van a tener dos mutaciones que dañan la sobrevivencia. Pero si eso pasa con la OAUT, cuando las poblaciones van muy bajas, todavía están cargando todos los deleterious mutations, todas las mutaciones malos. Gracias, Peter. Pues ya se me están perdiendo varios comentarios, no sé por qué, pero aquí dice Fundación Ecológica Biomara C, doctor, de acuerdo a la predicción de la feminización de crías, ¿no es descabellado perfeccionar la producción de crías en laboratorio en cajas? Supongo que la pregunta es que si es muy descabellado eh, producir crías muy... No sé cómo interpretar la pregunta. Dice, Bueno, sí. ¿Sí la entiendes? Sí, creo que sí. Y eso, bueno, sabemos que conservación es que hacer un solo acción por todo universal no es, debe ser caso en caso. Y sí, puedo ver y hay casos donde no hay opciones. En Japón
hay mucha discusión sobre la careta, que esas playas fueron destruidos. Entonces, el asunto ahí es que no hay playas para anidar y colectar huevos y tener como una programa de conservación de alta técnica donde se incuban en las criaderas y se puede controlar la temperatura de incubación. Es posible. Para hacerlo en una escala grande y intervención así alta técnica, costoso, ese es el asunto, que no es práctico. Y si se puede manejar el medio ambiente en las playas naturales, es mejor. Pero sí se puede manipular con, por ejemplo, ¿cómo se dice? Shading, sombras y cosas como eso. Entonces, no con alta tecnología. Sí, por lo que dice sobre todo, ¿no? A gran escala es muy difícil. Bueno, hay varios, había alguien ahí que no alcanzo a ver, no encuentro el comentario, pero menciona que tus artículos son fantásticos y estoy de acuerdo. Cristina Ordóñez dice saludos. Mildred Alpizar dice, ¿se sabe qué tan lejos de la costa se mantienen los machos durante el apareamiento? Me perdí unos minutos al principio por falta de conexión en caso de que no se haya mencionado. Bueno, esa es una pregunta para Laura, porque ella siempre me dijo que como no me acuerdo, como 10 a 20 kilómetros en el caso de Mexiquillo, que se ve apareamiento, las parejas ahí. Y eso va a ser diferente en las varias áreas. En el Caribe, donde tenemos una telemetría de algunos machos. No hemos encontrado directamente machos, pero el colega Mike James en Canadá, en las áreas de foraje, ha puesto a algunos y los machos han viniendo. El comportamiento demuestra que mueven todo el tiempo y hasta las hembras, entre anidaciones dentro de la temporada, salen muy afuera, mucha diversidad. Algunos solamente 6 kilómetros afuera de la playa, otros salen y siguen por los 10, 11 días entre anidaciones, pasan cientos kilómetros y regresan para anidar. Entonces hay mucha diversidad. Pero lo interesante, parte de esa pregunta también implica que están las mating, que están copulando durante la temporada, pero ya sabemos que por estudios otros de la verde, la negra en Michoacán, el más famoso de Javier Alvarado y Figueroa, observaciones de comportamiento, que la copulación es muy intensivo al principio de la temporada. Y sabemos por los estudios genéticos, no he hablado de eso, pero si hacen un seguimiento de paternidad, por ejemplo, por una hembra de cada de sus nidos por los 3 meses, que es eso que confirma. Lo que vemos es que son el macho, el papá, es el mismo por todas las temporadas. Entonces, eso implica que la fertilización, ese se pasa en un tiempo así, una ventana
límite al principio es que guardan el esperma para fertilizar todos los nidos durante la temporada. Y vemos paternidad múltiple, pero cuando encontramos uno o dos otros machos, son los mismos en cada nido. Entonces eso mucho todavía a aprender. Sí, qué interesante. Y sí, pues muy interesante el tema, sobre todo pensando en la competencia y otra vez en esto de la endogamia, que ya me corrigieron, es inbreeding. Bueno, Mm, después Patricia Huerta dice, si ahora no hay machos suficientes y tenemos años produciendo hembras, ¿de dónde salieron? Sumando la mortalidad, cambio climático, etcétera. Buena pregunta. Bueno, dos cosas. Una es que no tenemos información 100%, es nada más una estimación. Y la estimación de las proporciones sexuales de las crías son base en las temperaturas. Entonces son estimaciones teoréticas. Y eso es una parte, debe ser que no es justo, que aunque las temperaturas medidas en los nidos producen en teoría más hembras, es posible que hay una variación en la temperatura pivotal a nivel poblacional. Una temperatura de 29.5 grados, tal vez en una hembra, un nido, no va a producir tantas hembras o tantos machos que en otra hembra. Entonces hay esa variación. Hay un sistema genéticas, pero no son cromosomas genéticas. Y estamos a punto, creo, a conocer ahora que tenemos una genoma de referencia para LOAD, a buscar cuáles son los genes que están involucrados en ese sistema bueno, y la otra Determinación sexual. determinación sexual, sí. Y la otra parte de esa pregunta es de donde, bueno, ese es de sobrevivencia. Entonces, ya son adultos, es posible que hay más alta mortalidad de las hembras. Pero sí, esa es una buena pregunta. ¿De dónde vienen los machos? Yo también es posible que las poblaciones son más complejos, que hay algunas playas tal vez y solo con el ciclo de vida tortugas que viven y reproducen muchos años, que tal vez algunos años son frías y solo requiere 1 o 2 años en cada década que producen los machos. Entonces, esa variabilidad en producción puede ser por año, por temporada y also también por playa. Puede ser que una playita tiene más sombra y esos nidos van a producir los machos. Bueno, como siempre no son preguntas simples de contestar. Y a mí se me ocurren muchas preguntas, pero no me quiero aborazar con todas las preguntas yo solo. Se me ocurre hablar sobre la epigenética, pero bueno, lo voy a dejar para darle pie a las preguntas de los que nos están haciendo el favor de vernos. Jaime Ortiz dice, interesante plática, saludos Peter. Laura Sarti dice, los machos se mantienen cercanos a la costa en el Pacífico mexicano. Y también Laura Sarti dice, Richard Reina colocó cámara en hembras y vio que los machos las estaban esperando en la entrada al mar. Luego Igno Chipa, o sea, Carlos Salas, nos dice, se sabe que las hembras del Pacífico Oriental anidan cada 3 o 4 años. En caso de los machos, ¿se sabe si hacen migraciones iguales o vienen en periodos más cortos? ¿O se sabe algo sobre los machos y su migración? Es buenísimo.
Sí, sí, no. Ahora vamos aprendiendo porque tenemos una manera de marcar los machos y estamos, entonces, una cosa, ya como tenemos 3 años enseguida de monitoreo, uh, hemos buscado eso y parece que todavía no hemos encontrado una remigración. Bueno, un caso sí. Un macho ha venido 2 años después y entonces regresó 2 años después. Lo que era interesante es con los 3 años que enseguida que tenemos, no vimos los mismos machos la segunda, la temporada siguiente. Entonces parece que sí, hay como un intervalo de remigración. Y eso va a ser interesante ahora que estamos haciendo más análisis de otros años y con nuestro análisis de parentesco hemos confirmado que la hembra que regresó 2 años después, el pareja, el papá, el macho era un otro macho, entonces no fue así, no fue, como se dice, loyal. Fiel, fiel. Fiel, no fue fiel al macho. Picarón. Bueno, pues mira, a lo mejor justamente más o menos relacionado a este, que es un problema por los costos. Dice, Ruth Hernández dice, si los estudios de análisis de sexo son costosos y difíciles, ¿cuáles son las alternativas que se pueden aplicar para tener una población sexual estable? Eh, bueno, es una buena pregunta y no soy seguro que sabemos que es una población estable. Esa era la primera pregunta, es que Claro, cuál es, cuál es el óptimo, ¿no? Y, no sé si tengo esa pregunta, no puedo respuesta. contestar Mm, por eso. Soy interesado en que otros piensan de eso, porque para mí siempre es proteger las playas naturales si se puede y no y manejar el medio ambiente lo mejor que se puede. Y por ejemplo, deforestación, si se dice en español, ujú, sí, Um, eso ha sido un problema por ejemplo, en Malasia. Esa población es extinto, pero lo que pasó es que cortaron todos los árboles y se cambió el medio el ambiente, clima. el ecosistema. Y no eclosionaron, los pocos nidos que eran no eclosionaron, aunque eran fértiles, porque las temperaturas eran demasiado altas para embriones. Entonces, hay espacio para mirar qué se puede hacer para proteger un medio ambiente óptimo aunque, se va aumentando el cambio climático y ya a largo plazo, no podemos hacer en escala pequeño mucho de eso, pero sí ahora se puede, por ejemplo, mirar cómo manejar el medio ambiente en la playa de anidación y saber cuáles son los factores importantes para optimizar la producción de crías en condiciones naturales.
Qué interesante, qué bonito ver cómo se relacionan justo los diferentes ecosistemas. Antes de que se me pierda este comentario, hay otros comentarios de Laura y de Ana, no, de Patti Huerta, pero una pregunta que no quiero que se me pierda. Areli Cruz dice, ¿y si la población de machos es menor a la de hembras, es posible que se tengan menos variabilidad genética en las siguientes generaciones? Em, sí, es posible, pero no sé si... Esa es una buena pregunta para la UDES. No sé si es obvio que la población de machos es más pequeño. La implicación porque lo que es importante es la reproducción y el flujo genético, aunque en total, como vemos, hay suficientes machos, hay un balance, ¿no? 50% hembras y 50% machos en la población adulto. Entonces, eso implica que la diversidad hay suficiente. Lo que sí sería un problema es algunos lugares donde las poblaciones son muy, muy bajas. Sí, sí, y sí, por cambios ambientales, en 50 años ya vemos más y más que las poblaciones de machos se disminuyen. Y además, como dice, estamos viendo que para la UT, las mutaciones o el genetic load, el peso genético es alta. Entonces, cuando vemos esa disminución de la población, eso va a resultar en baja fertilidad, por ejemplo, adaptaciones. Entonces, eso puede ser un problema. Luego, Laura Sarti pregunta, ¿sabes en dónde están los juveniles en el Pacífico Oriental? Mm, sé dónde están tres. Porque bueno, ¿los tienes marcados? Uno, Con- no, no, no sé. Uno solamente bueno, son muy pocos los avistamientos, pero y parece cuando son pequeños no pueden sobrevivir las aguas frías, ¿no? Entonces están más pegadas al ecuador. Y los pequeños que vemos, por ejemplo, en nuestra pesquería en el Pacífico, hemos encontrado solamente un pequeño. Pero es algo que tal vez los demás pues, saben algunas. He escuchado reportes de, bueno, juveniles, no pequeños, pero juveniles entre Costa Rica y Galápagos, algunos avistamientos. Hay unos estudios de modelación disperso sobre corrientes en teoría y que distribución. Pero esa es la pregunta. Yo pienso, ¿sabes esos juguetes de baño, esos pequeños Sí, cosas que son muy denso, le pones en el baño en el agua y se van grandes? Pienso que laudes son como así, como crías, entran en el agua, crecen rápido y por eso no se encuentran los pequeños juveniles. No existen. sí, pues esta estimación de 10 años es bastante rápida, me parece, ¿no? Como edad reproductiva. Y eso es mínimo, no es Mm, el tamaño vamos a ver. Si ese promedio. es el mínimo, pienso va a ser más de 15 a 20 tal vez. Bueno, Laura Sarti, estos son, me parece que eran como
contribuciones a la plática que teníamos hace un momento. Dice Laura Sarti, incubación in situ como alternativa, me lo pone como interrogación. Y Pati Huerta dice, genética más restauración ecosistémica más ecología más puntos suspensivos. Bueno, son como comentarios, me parece, más que preguntas. Sí, Y, bueno. ¿quieres comentar algo? No, nada más, son buenos comentarios. Sí. Ah, sí. Bueno, Isa Flores dice, ¿y la multipaternidad no ayuda a la variabilidad genética? Em, sí, sí. Bueno, sí, y tengo que pensar en eso. Sí y no, porque en teoría sí, lo más variación, pero depende en el total. Es complicado, porque eso supone, si todos los nidos sobreviven y los que tienen paternidad múltiple son los que sobreviven, pues sí, eso es una manera, sí. Pues va a ser súper interesante los resultados a futuro también. Pues no veo más preguntas. Si me pasé alguna, lo siento porque no me aparecen, se me escondieron muchas, pero si alguien quisiera hacer todavía una pregunta, tal vez tendremos tiempo, no sé cómo andas de tiempo, Peter, pero ya te robamos mucho, pero creo que ya no hay. Pues, Entonces, Peter, pues te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos su mira, presencia en estas. Ah, sí, sí, claro, sí. es el original, creo. Sí, ese es como del 2000, no, del 96, por ahí, 90 antes del 2000. Ah, eso. La tengo Sí, guardada. muy bonita playera. La mía ya está toda destrozada, pobrecita. Este, Laura Sarti dice, felicidades y muchas gracias, Peter. Como siempre, muy interesante escucharte. Argelis Ruiz dice, los machos van siempre a los mismos sitios de apareamiento. Esa es pregunta de Argelis Ruiz. Vamos a ver. Pero pienso que sí. Y según los estudios por otras especies, parece que hay, y toda la información poblacional, de genética poblacional, implica que sí, los machos también tienen esa orientación natal. Mm, Bueno, Pati Huerta nos dice que es de 1996 la playera, ella también tiene la suya. Laura Certa dice Flying Low, Slow and Happy. Oh, y justo le pedí a Ana que si te veía en el simposio te grabara la canción esta de She Looks, Big She Looks, Big She Looks. Ay, ahorita la voy a tener que robar en otro momento. Hola, Fundación Laura. Ecológica Biomar dice gracias por compartir tanta información. Y ya, Peter, ha sido una delicia escucharte. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento. Nos quedan muchas cosas pendientes. Esperemos que en algún simposio próximo. Bueno, sí, espero poder hacerlo con una chelita y juntados todos en vivo. Y Ojalá muchas que gracias. sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y con esto me despido.